Se tramita la extradición de Martín de los Santos desde Brasil. Escuchamos a la Fiscalía a esta hora. No manejo los tiempos de la Corte, pero entiendo que esto se ve más o menos dentro de los próximos días, quizás la próxima semana, y el proceso de extradición puede durar varios meses. ¿Usted cree que está con las condiciones de ser aceptada? ¿Qué elementos hay que considerar para ver si esta medida se toma o no? Perdón, no escuché la pregunta. Si la Corte de Apelaciones, ¿usted cree que hay algún elemento que pudiese poner en duda la solicitud de la Fiscalía? Bueno, naturalmente eso tiene que decirlo la Corte, pero nosotros consideramos que para estos efectos tenemos un caso bastante robusto. El hecho de que el cuarto... No tenemos ninguna noticia sobre eso. Fiscal, quería preguntarle por algún tipo de reflexión o mea culpa que se pueda hacer al interior del Ministerio Público, considerando los antecedentes que se tenían a disposición de las otros delitos que habría cometido Martín de los Santos cuando no se solicita el arraigo nacional y él queda con firma quincenal. ¿Por qué no se pide la prisión preventiva en primera instancia? Bueno, yo considero que no corresponde hacerse cargo, digamos, de por qué se pidió la prisión preventiva o no, pero creo que hacemos un mea culpa, que ya lo hicimos el día de ayer, que efectivamente deberíamos haber pedido el arraigo en esa audiencia. Cometimos un error, ¿cierto? Pero lo importante es que ahora estamos haciendo todo lo posible para que eso sea enmendado y que este señor vuelva a Chile para ser juzgado. Después de que lo vea la Corte de Apelaciones, ¿hay otro paso más en la justicia chilena o ahí ya pasaría a Brasil si la Corte de Apelaciones da la luz verde? Si la Corte de Apelaciones da la luz verde, pasa a nuestra Cancillería, quien lo remite posteriormente, ¿cierto?, a la Cancillería de Brasil para que sea tramitado en Brasil. Lo que la jueza planteó como un debate jurídico posterior, ustedes lo plantean como que podría ser algún agravante estas conductas anteriores del imputado con respecto a otras agresiones, delitos de lesiones menos graves. Bueno, eso tendría que determinarse en su momento. Nosotros más bien lo expusimos en esta audiencia para los efectos de que el tribunal tuviera claridad, en este caso en concreto, de que había una causal específica de peligro y reiteración de su parte y fundar una procedencia de pedir una prisión preventiva. Fiscal, se establece, además de la procedencia de la solicitud de extradición, la procedencia de solicitar también una medida cautelar en Brasil. Correcto. Para el imputado. Explíquenos un poco sobre eso. No, este es un estándar de plausibilidad del tribunal, ¿cierto? Naturalmente la justicia brasileña va a definir soberanamente qué cautelar le impone si es que el proceso de extradición avanza, pero lo concreto es que el tribunal considera que con los antecedentes que tenemos nosotros estamos en condiciones de pedir una medida cautelar en Brasil. Eso es lo que se resolvió hoy día. Listo. Eso va a depender de la justicia brasileña, esperamos que sí. Lo último, ¿qué pena hasta ahora arriesga Martín de los Santos? Hasta ahora, con lo que se tiene, sin reforma. Bueno, por lo menos, ¿cierto?, una pena que va entre los 3 y los 5 años de privación de libertad. Gracias. Muchas gracias. Ahí están las declaraciones del fiscal Felipe Sepúlveda, entonces con la noticia que el cuarto juzgado de garantía ha dado la luz verde para el proceso de extradición de Martín de los Santos por el delito grave de agresión contra un conserje. Y por cierto, entonces ahora esto va a pasar a la Corte de Apelaciones. Acá estamos con el abogado defensor. Los argumentos fueron más de fondo y nuestra estrategia ahora es discutir esto en la Corte de Apelaciones. ¿Ya? ¿Con qué argumento podrían impedir que se produzca la extradición? Bueno, nosotros creemos que los delitos, porque tiene que haber toda la incriminación, tienen que ser los mismos delitos acá y en Brasil. Nosotros creemos que el tratamiento penal de los delitos no es el mismo aquí y en Brasil, y además creemos que con lo evidente que es que el Ministerio Público pretende reformalizar los hechos y agravarlos, es una infracción clara a los tratados internacionales de extradición, porque no puede reformalizar, no puede modificar los hechos de una persona extraditada. ¿En Brasil tiene penas menores entonces, según lo que... Depende de los hechos, pero por el delito que pretende reformalizar el Ministerio Público, en Brasil el tratamiento penal puede ser incluso más benigno. Abogado Vergara, ¿qué le pareció lo que planteó la jueza de impugnar lo que es la irreprochable conducta anterior, teniendo en cuenta que él ha tenido otros episodios similares? Ella reconoce que no ha sido enjuiciado, pero sí que eso podría tener una discusión jurídica. ¿Qué le pareció? Tal cual como lo dice, eso se va a discutir eventualmente en el juicio, en un procedimiento abreviado, por eso no puedo adelantarlo todavía. Usted pidió capitán llave en caso de que llegara a Chile, hubo otro penal quien tuviera cierto resguardo. Así es. ¿El temor es que lo agredan? ¿Eso es lo que usted está planteando? Creo que es un temor razonable y es mi deber como defensor de él, con el mandato legal que tengo, resguardar o propender a resguardar su integridad física. ¿Cuáles son los argumentos de la defensa? No,
debo hacer presente eso. Yo estoy actuando conforme al mandato legal que tiene la Defensoría Penal Pública de toda persona que está sin abogado particular y imputada por un delito. Pero yo no he tenido contacto con él. Pero Abogado. esta audiencia de custodia. Bueno, como ¿usted sabe eso? para responder su pregunta, como se señaló en la audiencia, por lo menos con lo que tenemos ahora, el Ministerio Público no fue capaz de decir si estaba recluido en una comisaría o eventualmente en un domicilio. Eso no se sabe todavía. Profesor, usted se remite a los antecedentes de la agresión que habría recibido su representado para solicitar, digamos, la protección. En base a ese mismo criterio, correspondería entonces una cautelar para su representado en Brasil, ya dados los antecedentes que él también tiene de agresividad, ¿no? Lo que pasa es que ya se decretó que se va a pedir una medida cautelar en Brasil, que entiendo que va a ser la prisión preventiva. Correspondería. Pero allá él ya la estaría cumpliendo, ayer ya terminó, ya se realizó el proceso de formalización de custodia que se llama ya estaría recluido. ¿Ya? ¿Y cuál es su pregunta? Si es que usted tenía información sobre esto. Eso no, yo tenía la información que me entregó el Ministerio Público ayer y hoy día en la mañana. Abogado, preguntarle por cuáles son los fundamentos finalmente como defensa para descartar que acá existe un peligro para la seguridad de la sociedad o incluso un peligro de fuga, conociendo que Martín de los Santos se fue a Brasil. Bueno, repito, yo estoy actuando con el mandato legal sin haber tenido contacto con mi representado. Por lo tanto, nosotros estimamos que para poder cuestionar el peligro de fuga hay que entender de que una razón por la de que podría explicarse esta fuga, y yo insisto, no he tenido contacto con él, es los atentados contra la integridad física de mi representado, no necesariamente abstraerse de los actos del procedimiento. ¿Usted sigue como defensor hasta que no apareciese eventualmente un patrocinio a un abogado privado en caso de venir a Chile u otras circunstancias? Exactamente, mientras él no confiera patrocinio y poder a un abogado particular, yo voy a ser su defensor. Gracias, abogado. Vamos a hablar con el abogado de la familia entonces. Por favor, por acá. Abogado, si nos pudiera decir su nombre, abogado. Rodrigo Ríos, abogado querellante en representación de la víctima de estos hechos. Abogado, ¿qué le parece lo resuelto hoy día? Bueno, se da el primer paso de lo que es un procedimiento especial, que es la extradición activa. Ahora viene la segunda parte ante la Corte de Apelaciones de Santiago para que formalmente Chile haga el pedido de extradición formalmente a la República de Brasil. Se abre una veta con precisamente esta discusión jurídica que plantea la jueza respecto de la irreprochable conducta anterior, ¿no? Para efectos de la extradición es completamente irrelevante ese punto, en el sentido de que lo que se discute acá es la pena que la ley establece a los delitos por los cuales ha sido formalizado el imputado. Y bajo esa lógica, si tiene o no irreprochable conducta anterior, si es reincidente o no, es un debate completamente ajeno al mérito del debate de la extradición, tanto en Chile como en Brasil. Pero si deja un camino abierto para la posterior eventual reformalización. Tal como dijo la jueza, ese es un debate que se tendrá que ventilar en Chile una vez que se obtenga la extradición de este imputado en el juicio oral que eventualmente se haga en nuestro país. Pero no es un argumento que sirva para confirmar o rechazar la petición de extradición. Hacia Capitán Llaver, lo que solicita, ¿cierto?, la defensa de Martín de los Santos. La defensa tiene todo su derecho a hacer las peticiones que correspondan y tal como resolvió la magistrada a la petición, que se deba realizar en el momento oportuno. Estamos todavía en una situación en que el imputado no se encuentra presente en Chile. Hay que, primero, conseguir la extradición para que él se encuentre presente acá, pueda ser juzgado y luego, una vez que sea condenado, abrir el debate respecto de dónde podrá eventualmente cumplir una pena privativa de libertad o una prisión preventiva como medida cautelar. Queda bastante tiempo para aquello, por lo tanto la propia magistrada señaló que no es el momento, no es la oportunidad para discutirlo ni para resolverlo. Abogado, el defensor dice que en Brasil el delito de lesiones graves podría tener una pena distinta que la de Chile, inferior, y no cumplir entonces con el requisito. ¿Usted ve plausible ese argumento o lo contrapone? Eso no es así. La legislación brasileña, de hecho, si uno tuviera que hacer una comparación, tiene penas más gravosas que la legislación chilena. De hecho, y lo que hace Brasil es estar acorde finalmente con las penalidades de los tratados de extradición multilaterales, bilaterales, donde siempre se habla de la mínima gravedad a partir de un año. Chile es una particularidad porque tiene grados de pena que son distintos a aquellos y eso se resolvió también en la audiencia el día de hoy. Y es más, el techo, por decirlo así, de las penas que Brasil contempla para las lesiones graves, en este caso en particular, son mucho más altas que las chilenas. A todo evento se cumple con el requisito de la mínima gravedad, tanto lo que establece el tratado bilateral, el tratado del Mercosur, la propia ley brasileña y por supuesto el Código Penal chileno. ¿Plantea el abogado defensor un eventual problema para ustedes como abogados querellantes a la intención de reformalizar a propósito de violar normativas precisamente del derecho internacional de extradición?
Lo primero que hay que dejar claro es que una persona cuando es extraditada, se extradita por hechos. Por lo tanto, lo que hay que determinar si los hechos por los cuales se extradita esta persona permiten calificarlo jurídicamente de una u otra manera. Si es necesario agregar nuevos hechos, los mecanismos de la extradición son bastante claros y fue lo que hicimos alusión en la audiencia. Es la ampliación de la extradición. Cada vez que el Ministerio Público chileno quiera, por ejemplo, posteriormente agregar nuevas hipótesis, nuevos hechos, el tratado y los principios del derecho internacional regulan expresamente aquello con este mecanismo de la ampliación de la extradición, lo cual está ampliamente ya resuelto y tenemos muchos casos también en nuestro país donde eso ha acontecido, por lo tanto no es algo anormal que ocurra y los mecanismos formales están allí para cumplirlos y respetarlos. Abogado, ¿ustedes tienen alguna crítica o por lo menos lamentan que en primera instancia, conociendo los antecedentes que se dieron a conocer en esta audiencia, la cantidad de precedentes que tenía de violencia Martín de los Santos, el Ministerio Público solo pidiera la firma mensual o quincenal incluso y no, por ejemplo, un arraigo nacional o la prisión preventiva directamente? La postura de la querellante, de los colegas que estamos trabajando como querellante en este caso, yo creo que habla por sí sola. Ha sido el querellante, la parte querellante que pidió la prisión preventiva respecto a este imputado, por lo tanto la manifestación de voluntad de la víctima y los abogados que la representan se plasmó en aquella audiencia donde se decretó la prisión preventiva, por lo tanto, ahí está nuestra convicción, nuestro convencimiento de la gravedad de estos hechos y cuál era la cautelar que nosotros esperábamos que se decretara y el tribunal acogió esa petición cuando se formuló por mis colegas en la audiencia donde se decretó la prisión preventiva. Eso demuestra, a claras luces, cuál es, a nuestro criterio, la medida proporcional a la gravedad de los hechos ocurridos. ¿Qué pasa si el proceso de extradición queda suelto en Brasil? Perdón, ¿Qué pasa si en el proceso de extradición lo sueltan allá en Brasil? Acá hay... claro, son cosas distintas. Ahora él se encuentra detenido con fines de extradición, por lo tanto comienza a correr un plazo para que Chile envíe formalmente el pedido de extradición a Brasil. Mientras eso ocurre, se establecen los tratados y también, en este caso, en la propia ley brasileña, el imputado no recupera su libertad mientras se espera este pedido formal de Chile, que es lo que ocurrirá, evidentemente, a la brevedad, porque ya iniciamos hoy en día el procedimiento de extradición, la Corte de Apelaciones, idealmente la próxima semana, conozca esta situación y luego salga el pedido formal a sellar. Una vez que eso ocurra, en Brasil se va a iniciar el procedimiento de extradición pasiva. Y tal como señaló el fiscal Felipe Sepúlveda, esto puede tomar varios meses. ¿Por qué? Porque la propia legislación brasileña, como también lo establece la chilena, establece una serie de recursos que puede interponer la defensa. Y una vez que aquello se resuelva, y en Brasil tiene la particularidad que la extradición la resuelve finalmente el presidente de la República. Será el presidente de la República de Brasil quien finalmente determine si se extradita o no al imputado en este contexto. Exactamente. Al igual como ocurre en Chile, al igual como ocurre en cualquier país cuando hay cooperación internacional como lo es la extradición, los imputados se encuentran a cargo de las autoridades de, como sería en Chile, por ejemplo, Gendarmería, y en un recinto penitenciario, lo cual es una cárcel. La justicia brasileña podría rechazar las cautelares, digamos, y podría quedar a disposición de moverse a cualquier otro lado. De moverse a cualquier otro lado no, porque evidentemente la extradición que se está iniciando busca evitar que el imputado se dé a la fuga y salga de aquel país. Es legítimo, y tiene razón usted, es legítimo que la defensa pueda ya, por ejemplo, discutir, rebajar la intensidad de una cautelar personal como es la prisión preventiva. ¿Se puede abrir debate? Por supuesto que sí. Ahora bien, que un tribunal acceda a esa petición, creo que es altamente improbable que aquello ocurra. Abogado, con todo eso y la confianza de que puede pasar todo esto, ¿no hubiera sido mejor y la familia no querría una expulsión como procedimiento más directo debido además a la buena relación que existe del Ejecutivo chileno con el brasileño? Es que más allá de un voluntarismo de qué es lo que uno podría esperar o no, hay normas legales, hay tratados internacionales que se deben respetar. Y si no hay una hipótesis concreta de expulsión, no se puede finalmente solicitar algo que es improcedente. Acá el mecanismo que está y que se debe recorrer y que estamos recorriendo a partir de hoy día es la extradición. Y esa es la fórmula que esperamos a la brevedad. La legal, no la diplomática. Podría haber sido la extradición es un mecanismo diplomático también. De hecho, quien pide la extradición es el Estado de Chile a través de la Cancillería. Por lo tanto, si bien se inicia oficialmente... Respecto a este proceso de extradición que se intenta acelerar para traer a Martín de los Santos a enfrentar la justicia chilena lo antes posible. Ahora